Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Este es un video especial porque tengo una invitada muy amada por mí. Ella es mi mamá, les presento a mi mamá Juanita, y quise hacer compartir esto con ustedes porque trae un mensaje, una palabra para ustedes. Espero que sea de bendición para cada uno de sus vidas, y gracias por vernos, gracias por compartir, y Dios les bendiga. Mami, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Mi nombre soy la pastora Juanita Barrón. Le estoy agradeciendo a Dios porque aquí en este nuevo video estoy aquí con mi hija compartiendo este tema también para ustedes. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Quiero hablar de una palabra muy importante en nuestras vidas de parte de Dios, haciendo su voluntad. Este tema es muy importante para nuestras vidas. Que se haga nuestra voluntad en la tierra como en el cielo, dice Mateo 6:10. La palabra nos habla que nosotros, ¿verdad?, muchas de las veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia, pero la palabra de Dios nos enseña y dice en Mateo 6:10, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros algunas veces nos hemos preguntado por qué pedir en nuestras oraciones que se tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Colosenses que tenemos que orar pidiendo al ser llenos del conocimiento de su voluntad. Eso nos traerá sabiduría, nos traerá inteligencia espiritual, lo cual nos llevará a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que agradarle en todo, en esa obediencia. Es decir, la manera de tomar buenas decisiones es conocer a Dios a través de su palabra, porque esto nos habilitará para distinguir una buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando oraba, él pedía por la iglesia, y él pedía que su amor abundara más en conocimiento y buen juicio. ¿Para qué? Para poder discernir en lo que es mejor. Es decir, que para que nosotros pudiéramos tomar buenas decisiones. Lo mismo hoy pedimos al Señor, para que todos aquellos que desean ser discípulos de Jesús puedan tomar buenas decisiones y se lleve a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos nosotros aprender entonces cuáles son las características de su voluntad, lo cual vamos a ver en este tema, haciendo su voluntad. Y primeramente quiero hablar de la gracia. Gracia significa ese perdón inmerecido, que el cual nosotros no merecíamos por nuestros pecados. Estábamos alejados a través del pecado de nuestro Dios. Pero esa gracia, ese regalo que el Señor nos dio, significa que algo que nosotros no podíamos alcanzar por nuestras fuerzas, significa que Dios nos lo dio a través de no merecerlo, pero por su gracia y su misericordia. Por eso Pablo hablaba y decía que la voluntad de Dios tenía que ser buena, agradable y perfecta. Pablo rogaba y decía: hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios de que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo nos hablaba y nos decía: no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, primeramente necesitamos reflexionar sobre cuáles han sido las misericordias de Dios para nuestra vida, lo que hemos recibido de parte de Dios inmerecidamente, empezando por su perdón. Todas aquellas consecuencias que por nuestras malas decisiones podíamos estar sufriendo el día de hoy, pero que Dios en su infinita misericordia evitó que nos alcanzaran a través del perdón de Jesucristo. Una vez que nosotros valoramos lo que Dios hizo por nosotros, entonces yo puedo ofrecer mi vida en sacrificio santo, agradable a Dios, de una manera entendida, de una manera también voluntaria. Pero ¿cómo lo llevo a cabo? Permitiendo que mi entendimiento, mi mente sea transformado por medio de su palabra, aprendiendo que la verdadera satisfacción que se encuentra no en las cosas temporales, sino en la obediencia. Entonces llevamos a cabo cambios que Dios muestra para hacer morir esa vida antigua y poder así ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, escogidos por Dios.
conforme a la justicia y a la santidad. Amén. Ahora bien, la razón por la cual se debe de pedir que se haga la voluntad en nuestras vidas es esta, porque es buena. Buena significa tiene lo mejor para nosotros, es agradable, que nos va a gustar la voluntad del Señor. Perfecta, que no se equivoca y terminará la obra en nosotros. Es por eso que tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. También implica entender que esto es totalmente contrario a la forma de las cosas que ofrece el mundo, las cuales también por objetivo nosotros tenemos que tomar esos deseos que estaban destruyendo nuestra vida anterior. Hoy tenemos que tomar las decisiones de vivir en la buena voluntad de Dios. ¿Qué significa concupiscencia? Son los malos deseos, que quiere decir, ¿verdad?, la codicia, el deseo, lo que nos lleva a una destrucción. ¿Cuáles son nuestros malos deseos? Los malos deseos son la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, todo eso nos destruye y eso proviene del mundo. Es lo que significa entonces que hoy nosotros en la buena voluntad tenemos que ordenar nuestras vidas. El mundo solamente pone un maquillaje, algo externo, pero Dios en su infinita misericordia quiere hacer un cambio de adentro hacia afuera, para que nosotros podamos demostrar lo que realmente es amar a Dios en corazón, alma y cuerpo. Entonces así podemos nosotros presentar nuestro culto racional delante de Dios, para que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. ¿Quién está atrás de todo esto? El maligno, el mundo está bajo control, destruyendo a la humanidad. Es por eso que la palabra de Dios dice: apartados de mí no podemos hacer nada. Entonces nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Entonces necesitamos ayuda. ¿Quién es el que nos va a ayudar? El que nos va a ayudar, la palabra de Dios nos habla y nos dice en Romanos 8, 26 y 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero la palabra dice más: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que el Señor a través de su Espíritu Santo nos va a dar para poder nosotros ayudarnos a salir de esa mala voluntad en la cual nosotros vivíamos. De igual manera dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué son nuestras debilidades? Son nuestros defectos, nuestras pasiones desordenadas, nuestra desobediencia en la cual en otro tiempo nosotros vivíamos bajo las tinieblas, bajo esa sombra de muerte. Hoy pasamos de muerte a vida. No quiere decir que no vamos a morir, sino que tenemos vida a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que si la semilla no muere, no va a llevar fruto. Entonces tenemos que morir a nuestros pensamientos, a nuestros deseos carnales, para poder tener una vida fructífera, una vida en abundancia en nuestro Dios. Por eso necesitamos ayuda a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. El Espíritu Santo nos ayuda a amar. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer cosas que nosotros no podíamos hacer en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos enseña a poder amar al prójimo como nosotros mismos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento, hija. ¿Qué significa para ti amar hoy en Jesucristo? Es ver cómo Dios ve al mundo de una manera diferente a la que nosotros vemos, porque a veces es difícil amar a alguien que nos lastimó o que nos dañó, pero en Dios nos da esa gracia. Mi mamá les hablaba acerca de la gracia, y cuando uno tiene la gracia del Señor, puedes ir con aquella persona que te ofendió, que te lastimó, y decir te amo, o simplemente perdonar en tu corazón. Si es imposible ver a esa persona frente a frente, es
perdonar dentro de tu corazón, porque el perdón es una parte importante que Dios nos lleva a hacer, porque dice que si no, nosotros no podemos perdonar a alguien que nos ofendió, Él tampoco nos va a perdonar. Así es, ese es el amor de Dios a través del perdón. La palabra de Dios dice en Colosenses 1, del 9 al 14, Pablo hablaba y decía, por lo cual también nosotros, Pablo decía, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, aquí habla de sabiduría, de conocimiento, pero sobre todo inteligencia espiritual. La inteligencia del mundo a veces nos destruye, pero la inteligencia espiritual nos va a ayudar y nos va a capacitar para caminar en la obediencia hacia Dios. Dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, dice, fruto en toda buena obra y ofreciendo en el conocimiento de Dios. Y fortalecidos, dice, en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por eso en esta tarde, no sé qué hora ustedes nos van a estar viendo en este video, oro por cada uno de aquel que nos está viendo y le pido al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que esta palabra sea de bendición para tu vida, que el Señor fortalezca tu vida, que el Espíritu Santo te dé inteligencia espiritual y que el Señor te ayude para hacer esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y que puedas caminar en esa voluntad perfecta de nuestro Dios. Porque a través de esa gracia y de ese perdón, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, es como nosotros vamos a obtener ese poder a través del Espíritu Santo para lograrlo. Que el Señor te abrace, que el Señor te bendiga en esta preciosa tarde. Gracias, hija, por esta oportunidad que me das. Que el Señor bendiga tu vida grandemente. Amén. Gracias, mami, por la palabra. Amén. Yo sé que va a ser y será de bendición a las vidas que vayan a ver este video, pero algo importante que mencionabas es, a veces no nos gusta la voluntad de Dios. A veces nos cuestionamos y decimos que lo que está pasando a nosotros, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que cuando es la voluntad del Señor, las puertas se abren y los cielos se abren, los caminos. Hay un salmo que dice que los caminos abrirán como brecha. Y cuando es la voluntad del Señor, a lo mejor te va a doler, a lo mejor va a ser un proceso que todos tengamos que pasarla, pero cuando es la voluntad de Dios, al final del camino veremos la recompensa de parte de Dios conforme a sus bendiciones, como lo dice en su palabra. Amén. Y termino con este versículo, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Salomón, que fue el hombre más rico de este planeta Tierra, dice la palabra del Señor que dijo, el fin de todo discurso es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente en toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Este hombre lo pudo tener todo lo tuvo, mas sin embargo dijo que todo era aflicción de espíritu. Es por eso que en esta tarde te compartimos esa gracia maravillosa a través de Jesucristo. Amén, que el Señor les bendiga y gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Hasta luego. Bye. Cristo te ama.